Bien, buenos días. Esta es la repetición de la clase de ayer, del día 23 del 11, que tuvimos problemas con, con Internet, porque al parecer eh, sufrimos eh, un ataque ruso, me han dicho hoy los informáticos. Bien, vamos a, vamos a hablar del último tipo de interferencia de los gobiernos en los mercados. Se trata de los controles de cantidad o las cuotas. El primero eran los controles de precios, precios máximos. El segundo eran los precios mínimos, y el último son los controles de cantidad. ¿Qué es un control de cantidad? Bueno, un control de cantidad es un límite superior de la cantidad de algún bien que puede ser comprado o vendido. La cantidad total de ese bien que finalmente va al mercado es lo que se llama límite de la cuota. Esto tiene, digamos, este tipo de controles tiene una característica ligeramente distinta a la que hemos visto en los casos de precios máximos y precios mínimos. Y es que surgen dos precios en el mercado. El precio que están dispuestos a pagar por esa cantidad los demandantes y el precio que están dispuestos a recibir los oferentes por esa cantidad. Vamos a verlo con un gráfico. Bueno, esto sería el caso del mercado de viajes de taxi en ausencia de controles, ¿no? Es decir, un mercado libre en el que, bueno, hay una oferta de viajes, una oferta de carreras de taxi, ¿no? Y una demanda de carreras de taxi. Bien, el equilibrio se obtiene en el punto donde se cortan esas dos curvas, la oferta y la demanda, y en este caso es en 10 millones de viajes al año, 10 millones de carreras, a un precio de $5 por carrera. Esto es lo que, digamos, hubiera pasado si el mercado no es intervenido. Pero el gobierno local decide limitar el número de licencias y con ello también decide limitar el número de carreras al año que van a hacer los taxistas, ¿no? Todos los taxistas. Y lo limita a 8 millones de viajes. Claro, 8 millones de viajes está por debajo de, digamos, el número de viajes que hubiera determinado el mercado. Y eso hace que haya dos precios. ¿Veis cómo los 8 millones cortan a la curva de oferta, ¿no? Y marcando un precio de 4 euros? Es decir, 8 millones de viajes están dispuestos a ofrecerlos los taxistas por un precio de 4 euros por viaje. Los demandantes de esos viajes, los consumidores de esos viajes, están dispuestos a pagar 6 euros por carrera. Esto es la diferencia que os comentaba respecto a los precios máximos y precios mínimos. Aquí va a haber dos precios. El precio que están dispuestos los oferentes a aceptar y el precio al que están dispuestos los demandantes a pagar. Bien, finalmente los demandantes de esos viajes pagarán los 6 euros o los $6 por viaje, ¿no? Y los taxistas recibirán o 4 o 6, dependiendo de si el taxista es el dueño también de la licencia o no. Porque este precio de 6 euros que van a pagar los consumidores, bueno, pues consta de dos partes. Una parte que es la que recibe el taxista por hacer el viaje, ¿no? Y otra parte viene dado por, digamos, una especie de alquiler de la licencia, ¿no? Alquiler de la licencia. O alquiler de la cuota, como se llama realmente, ¿no?
sería lo que recibiría el dueño de la licencia por ser precisamente ese dueño, ¿no? Es decir, en este caso serían $2. $2 para el dueño de la licencia y 4 para el taxista. Si el taxista es el dueño de la licencia, pues recibe los 6 euros, lógicamente, ¿no? Bien, esto, esto en general provoca, es decir, esta intervención en el mercado lo que provoca ineficiencias, ¿no? Como las otras dos intervenciones que hemos estudiado. Eh, la principal ineficiencia, ¿no?, viene de que bueno, pues la cuota es inferior a la cantidad, digamos, a la cantidad que se hubiera determinado el mercado como cantidad de equilibrio. En ese momento se produce, siempre que eso pasa, y pasa con los precios máximos y pasa con los precios mínimos, siempre que eso pasa, hay lo que se llama una pérdida irrecuperable, ¿no? Que es lo que viene en la figura como pérdida de eficiencia, ¿no? Que este triángulo amarillo. Y viene de que bueno, pues hay compradores y vendedores del servicio que no pueden ponerse de acuerdo, que se pondrían de acuerdo, digamos, si el mercado fuera libre, pero no se pueden poner de acuerdo porque existe esta restricción en este caso, de la cuota de restricción uh, impuesta por las autoridades, ¿no? Hay, digamos, taxistas que estarían dispuestos a hacer más viajes, ¿verdad? Estarían dispuestos a hacer más viajes y hay digamos, compradores de esos viajes que estarían dispuestos a comprarlo, ¿no? A, a precios, digamos, inferiores a los 6 euros, ¿no? Eh, esta, estas personas que no pueden ponerse de acuerdo, pues, bueno, tienen un excedente cero. Es decir, los consumidores que no pueden consumir esas carreras tendrían un excedente cero de consumido como consumidores, y los productores, en este caso los taxistas, también tendrían un excedente cero porque no pueden atender a esas carreras, ¿no? Esa es la primera fuente de ineficiencia, ¿no?, que hay. Eh, la segunda fuente de ineficiencia tiene que ver con los mercados negros que se generan, o el mercado negro, mejor dicho. Bueno, pues si los taxistas, digamos, legales, no pueden con toda esa demanda que hay, bueno, pues surgirán seguramente taxistas sin licencia que están dispuestos a realizar ese servicio. Y también habrá demandantes del servicio que estarán dispuestos a contratar a esas personas sin la licencia correspondiente, ¿no? Eh, bien. Tenemos también aquí un ejemplo de- de las almejas en la costa de Jersey, en Estados Unidos, ¿no? Eh, digamos, el tratar y poner unas cuotas, ¿no?, a la pesca de esas almejas para que no se extinguieran, ¿no? Pues hizo en un momento determinado que las licencias, ¿no?, o el alquiler de la cuota valiera casi más que el barco, ¿no?, para salir a pescarlas. Este tipo de ineficiencias es de lo que trata, ¿no?, esta última parte del tema, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con esto. Pues supongamos que la oferta y demanda de viajes en taxi viene dada por la figura 4, esta que tenéis aquí. Pero la cuota se fija en 6 millones de viajes en lugar de 8 millones de viajes. En principio la cuota estaba aquí, 8 millones de viajes, lo que da lugar a una brecha que viene dada por 4 y 6, ¿verdad? 4
hay 6, es una brecha de 2, un alquiler de cuota de 2, ¿vale? Bien, y pasa a ser de 8, se fija, en 6 millones en vez de 8, es decir, pasamos aquí a 6 millones. En 6 millones, como veis, la brecha de 3 está entre 3 y 7, es decir, es de 4, se ha duplicado. Entonces, nos preguntan, ¿qué pasa con el precio del viaje? Bueno, pues el precio del viaje, que antes era de 6 euros, va a pasar a ser de 7 euros, ¿vale? Con la cuota de 8, ¿no? Eran 6 euros lo que finalmente el demandante del taxi pagaba, ¿no? Y ahora pasa a ser de 7, es decir, que se eleva, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente. Ahora, ¿qué pasa con el alquiler de la cuota? El alquiler de la cuota es la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta. Obviamente, cuando la cuota ha bajado, el alquiler de la cuota ha subido, ¿no? Pasa a 4 desde 2, ¿vale? Es la base de ese triángulo, ¿no? La base del triángulo que marca, la base del triángulo que marca la pérdida irrecuperable. En este caso, el alquiler de la cuota se eleva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la renta de la cuota? La renta de la cuota es el alquiler de la cuota. Es lo mismo. Se llama de dos formas. Y efectivamente también se eleva porque, porque pasamos de 3, ¿no? De 3 a 7 sería 4. Se eleva. ¿Qué pasa con la pérdida irrecuperable de eficiencia? Bueno, pues la pérdida irrecuperable de eficiencia en un caso era el área del triángulo formado por, digamos, estos puntos que estoy marcando ahora mismo, ¿no? En la pantalla, ¿no? Esa era la antigua pérdida irrecuperable cuando la cuota se fijaba en 8. Pero cuando la cuota se fija en 6, el área del triángulo, veis, es muchísimo mayor, ¿no? Es decir, que también se eleva. Muy bien, vamos a seguir haciendo ejercicios que hicimos ahí en clase, ¿no? Eh, Estos ejercicios son de todo el tema, no solo ya de la parte de la cuota. Dice, calcula el excedente del consumidor generado en cada una de las siguientes situaciones. Que León va a la tienda de ropa a comprarse una camiseta por la que está dispuesto a pagar hasta $10, elige una cuyo precio es exactamente de $10, pero cuando va a pagar descubre que tiene un descuento del 50%. Eh, Nos piden calcular el excedente del consumidor. Bueno, en este caso, el excedente del consumidor es la diferencia entre el precio que paga y lo que estaba dispuesto a pagar. Como paga 5 y está dispuesto a pagar 10, tiene un excedente de 5. ¿Vale? Alberto va a la tienda de discos buscando un ejemplar de segunda mano en los grandes éxitos de Nirvana, como mucho por $10. Está dispuesto como mucho a pagar $10. Y la tienda vende uno por $10 y lo compra. Luego la diferencia es cero, ¿no? Es decir, que como ha comprado el disco, bueno, pues teóricamente tendría que haber hecho un excedente del consumidor, pero como el precio que ha pagado era el máximo que estaba dispuesto a pagar, pues su excedente es cero. Y después de jugar al fútbol, Stacy está dispuesto a pagar $2 por una botella de agua mineral. En la tienda venden una a 2,25, por lo que no decide no comprarla. Si no compra, no hay excedente. Si no se vende, no hay excedente. ¿De acuerdo? No hay excedente para el vendedor, porque no vende, y no hay excedente del consumidor, porque no compra. De ahí las pérdidas de eficiencia. El triángulo que vemos siempre en esos gráficos, ese triángulo de pérdidas recuperables, precisamente porque la ley no deja ponerse de acuerdo para compradores y vendedores. Por lo tanto, las operaciones no se realizan y, por tanto, el excedente, en esos casos es cero, con lo que se genera, digamos, una pérdida de eficiencia, que es la pérdida de eficiencia, que es la eficiencia que se hubiera obtenido, o es los excedentes del consumidor y productor que se hubieran obtenido en el caso de haberse eh, llevado a cabo esas transacciones, ¿no?
Vamos con el siguiente. Esto es el excedente del productor, ¿no? El excedente del productor. Nos dicen que calculemos ese excedente. Gordon anuncia en eBay un viejo tren eléctrico y fija su precio mínimo en $75. Después de 5 días recibe una oferta de 75 y la acepta. Bueno, pues obviamente su excedente es cero, porque en el caso de los productores es la diferencia entre el precio que reciben por el artículo y el precio mínimo que estaban dispuestos a aceptar por él. En este caso, como son iguales, pues el excedente del productor es cero, ¿no? Soji pone su coche en venta por $2.000, aunque está dispuesto a aceptar 1.500. La mejor oferta que consigue es de 1.200 y decide no venderlo. Bueno, pues una transacción no hay excedente. Si hubiera habido transacción, pues su precio mínimo hubiera sido 1.500, aunque él lo hubiera anunciado por 2.000, porque eran 1.500 lo mínimo que estaba dispuesto a aceptar por el coche. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, todo lo que sacara además, pues ese sería su excedente, ¿no? Si hubiera vendido el coche por 1.600, su excedente hubiera sido de 100. De Shanghai le gusta mucho su trabajo y estaría dispuesto a hacerlo gratis. Sin embargo, su salario anual es de $80.000. Bueno, pues si estaba dispuesto a hacerlo gratis, es decir, por $0 y recibe 80.000, ese es su excedente. El excedente es $80.000. Sí. Seguimos. Dice, a finales del 18, el precio del pan en Nueva York estaba controlado y fijado a un nivel mayor del equilibrio. Dice, dibuja un gráfico que muestre un gráfico que muestre el efecto de la política. ¿Y actúa la política como un precio mínimo o como un precio máximo? Bueno, no sé, no tengo aquí pizarra, no puedo dibujarlo. Voy a intentar dibujarlo y mostraroslo en la cara. Voy a poner en el eje de ordenadas el precio del pan, en el eje de abscisas la cantidad de pan. De acuerdo, voy a dibujar una curva de oferta de pan. Y voy a dibujar una curva de demanda de pan. Donde se cortan será el equilibrio, será el precio PSUE y la cantidad QSUE. Os lo voy a mostrar. ¿Cuál es? ¿No? A ver si puedo. Déjame un momento. Voy a configuración del vídeo. Reflejar mi vídeo. Voy a hacerlo, repitarlo. A ver si ahora se ve. Sí, ahora se ve. Mira, el precio del pan en el eje de ordenadas y la cantidad de pan en abscisas, ¿no? Y tenéis ahí PSUE y QSUE. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me dicen que dice, había un precio controlado. Un precio controlado quiere decir que todo el pan que se compraba o se vendía tenía que ser a ese precio, ¿vale? Es decir, el gobierno fijaba el precio del pan y lo fijaba a un nivel mayor que del de equilibrio. Lo voy a dibujar. Un precio mayor que el equilibrio. Lo dibujo. Este es el precio del pan, ¿veis? Está por encima del nivel de equilibrio. Se llama PP. Y dice
¿Actuó la política como un precio mínimo o como un precio máximo? Es decir, todo el mundo debía de comprar al precio PP. Claro, pero ese precio PP, la cantidad que se estaba dispuesto a demandar es la que os dibujo aquí como QPP. ¿De acuerdo? QPP. Es esta que tenéis aquí, ¿no? Impedía, impedía a los vendedores y a los compradores ponerse de acuerdo, eh, ponerse de acuerdo y, digamos, fijar entre los dos, mediante la oferta y la demanda, un precio por debajo del precio PP. Es decir, lo que impide esa política es bajar el precio, es decir, comerciar por debajo del precio fijado. Si lo que está impidiendo es comerciar por debajo del precio fijado, lo que, lo que está haciendo esa política es actuar como un precio mínimo. Es decir, un precio mínimo es un precio que impone el gobierno, que impone el Estado, ¿no? Por debajo del cual no se puede transaccionar. Sería como un salario mínimo, como el caso del salario mínimo. Es decir, tú no puedes contratar a nadie por un salario inferior al establecido como mínimo, ¿no? Entonces, si el precio de equilibrio, digamos, está por debajo, o lo que es lo mismo, el salario mínimo está por encima del salario de equilibrio, bueno, pues lo que va a pasar es que va a haber una pérdida irrecuperable. Es decir, la cantidad finalmente que los demandantes están dispuestos a demandar va a ser inferior a la cantidad, digamos, de equilibrio. Y eso va a generar una pérdida irrecuperable. También va a dar lugar a todo tipo de, digamos, de actuaciones fraudulentas, ¿no? Porque los, habrá gente que esté dispuesta, en el caso, por ejemplo, de los salarios, ¿no? Esté dispuesta a trabajar por menos de ese salario mínimo, y va a haber gente que esté dispuesta a contratar, bueno, no a contratar, digamos, a contratarles bajo cuerda, ¿no? A esta gente para que digamos, para trabajar, ¿no? Eh, en el caso del PAN, lo que va a pasar es que va a haber, digamos, vendedores oferentes, ¿no? Que van a estar dispuestos a aumentar la cantidad y que les paguen por esa cantidad pues menos del precio fijado por el gobierno, ¿no? Y, y va a haber demandantes que van a estar dispuestos a pagar ese precio inferior, ¿no? Para conseguir el pago. En este caso eh, contestando a la pregunta, ¿no? ¿Actuó la política como un precio mínimo o como un precio máximo? Esta política actuó como un precio mínimo, un precio mínimo. No permitía, no permitía, digamos, bajar el precio, que es lo que hubiera llevado al equilibrio, ¿no? Y los tipo de deficiencias son las típicas, ¿no? Que ya hemos comentado, las típicas de los precios mínimos, ¿no? Pérdida irrecuperable, digamos, un exceso en la calidad, eh, mercado negro, ineficiencia a la hora de asignación de los recursos, ¿no? Y una mala utilización de los recursos, ¿no? También porque va a haber gente buscando pan que no encuentra, o gente intentando vender pan que no puede vender. Muy bien.
Seguimos. Dice, durante ese periodo hubo un año en el que la cosecha fue mala, lo que provocó un desplazamiento de la curva de oferta de pan hacia la izquierda y por tanto un aumento del precio de mercado, el precio de equilibrio, ¿no? Dice, los panaderos de Nueva York se dieron cuenta de que el precio controlado del pan era menor que el precio de mercado. Y la situación que se da ahora, que la voy a dibujar en otro gráfico, es una situación en la que hay un precio de equilibrio, que es P sub E, una cantidad de equilibrio que es Q sub E, pero resulta que el precio del pan, ¿veis? El precio del pan es ese de ahí, ¿no? Este de ahí. El precio del pan está por debajo del precio de equilibrio, ¿no? Que sería este de aquí arriba. Está por debajo del precio de equilibrio. Y todo el mundo tiene que comprar el pan al precio PP. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que digamos que la política del gobierno en aquel momento no permitía subir ese precio PP. El precio del pan era el PP y al precio del pan, a ese precio, a P sub P, ¿no? Es al precio al que tenían que hacerse las transacciones. No se podía hacer ni a un precio superior ni a un precio inferior. Era al precio PP, ¿no? Bueno, pues si lo que pasa es que no se deja a los intervinientes en el mercado, a los consumidores, a los productores, digamos, ponerse de acuerdo subiendo ese precio hacia el precio de equilibrio, la política lo que está haciendo es actuando como un precio máximo, es decir, no deja que las transacciones se lleven a cabo a un precio superior al precio fijado por el gobierno, ¿no? Las consecuencias, pues las consecuencias típicas de eficiencia asociadas a los precios máximos. Es decir, otra vez pérdida recuperable, mercado negro, en este caso calidad baja, ¿no? Calidad baja, porque el precio al que se tiene que vender es inferior perdón, el precio que se vende es inferior a que los oferentes estarían dispuestos a dar la máxima calidad. En fin, hay escasez de cantidad, hay escasez en este caso de pan, ¿no? Porque a ese precio los oferentes están dispuestos a ofrecer muy poco pan, menos pan que el pan de equilibrio. Bien, esto es básicamente. Tenéis que haceros vosotros en casa estos gráficos que habéis visto, que he hecho yo, y pensar digamos, en lo que os he estado explicando, ¿no? En las ineficiencias. Este es el caso. Este es el caso último, el caso en el que, digamos, el precio controlado, ¿no? Se sitúa por debajo del precio de equilibrio y entonces la política esta de control del precio del pan o de fijación del precio del pan actúa como una política de precio máximo porque no deja a los oferentes y demandantes ponerse de acuerdo en un precio superior. Y este otro caso en el que, digamos, el precio que fija el gobierno superior al precio de equilibrio actúa como un precio mínimo porque no deja a los oferentes y demandantes ponerse de acuerdo en un precio inferior al fijado por el gobierno. Ok, bueno, pues básicamente esto es lo que vimos el último día en, en clase junto con algún problema más, el problema número 12. Así que, bueno, hoy seguiremos haciendo problemas de este, de este capítulo. Y ya hoy acabaremos con el capítulo 4.